Omar Lares, alcalde del municipio de Campo Elías del periodo 2013-2017, padre de Juan Pedro Lares Rangel, detenido arbitrariamente, injustamente, secuestrado, llamémoslo así, porque esa es la palabra correcta en este momento, después de aproximadamente 9 meses y medio que lleva recluido allí en el SEBIN sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial en Venezuela, a pesar de los esfuerzos que se ha hecho por parte de la defensa, en este caso Provea, Foro Penal, que quienes han asumido el caso en Venezuela. Mi hijo pues tiene también doble nacionalidad, es ciudadano colombiano, y allí pues nos atiende el caso de Justicia, organización también hermana de Provea y de Foro Penal, y a nivel internacional Defiende Venezuela, que lleva el caso. Particularmente en Venezuela se han solicitado dos habeas corpus en la intención de su liberación inmediata, los cuales hasta la fecha de hoy no han sido resueltos. Uno no fue contestado ni siquiera, el que fue contestado por parte del juez Juan Lara, simplemente lo que sabemos es que hizo una solicitud al SEBIN para que le informara sobre las condiciones de reclusión de Juan Pedro y hasta la fecha no han sido respondidas. Se hicieron diligencias por parte de la señora madre de Juan Pedro para la Fiscalía. Se han intentado a través de Cancillería Colombia, a través de el representante colombiano en Caracas, el doctor Germán Castañeda, se han hecho esfuerzos para que el fiscal general de la República, en este caso Tarek William, actúe en el caso. No ha habido respuesta, inclusive hace pocos días recibimos una carta de parte de la Procuraduría Colombiana y Defensoría del Pueblo Colombiano, donde solicitaron al actual fiscal una reunión de trabajo para evaluar este caso, en la cual manifestó que no tener el tiempo suficiente para atenderlos. Esa es la situación que hay en Venezuela hasta ahora, con una situación muy difícil de reclusión. Tienen varios meses padeciendo por el vital líquido, agua, apenas 2 litros de agua diarios para bañarse, una situación bien compleja, no solamente para él, sino para todos los que están allí detenidos. Por supuesto, pues luego de tanto tiempo, pues efectivamente pues una persona se afecta, él está afectado, en vista de que pues no hay avance en su situación a nivel de la justicia venezolana, y pues evidentemente pues esto le ha afectado enormemente. A nivel de Colombia se han solicitado 7 derechos para ser específicos de petición, ¿verdad? Con la intención de varios puntos. En primer lugar, se ha reconocido su estatus de detención arbitraria, no es un preso común, ¿verdad? Sin embargo, pues a pesar de los esfuerzos que se han hecho, estos derechos de petición en un primer momento no fueron contestados ni oportuna ni eficazmente. No se dedicaron al fondo del asunto, sino se fueron más hacia la no intervención del Estado colombiano. Sin embargo, pues eso nos llevó a solicitar una tutela en el mes de diciembre. Es un amparo. Que es un amparo, una medida de amparo, en la cual pues en primera instancia fue desestimada. Apelamos en segunda instancia en el mes de enero y fue declarada parcialmente con lugar. Sin embargo, allí tampoco se conoció del fondo del asunto. ¿Qué se ha logrado con esto allí? Bueno, algunos avances. En primer lugar, enterarnos de que habían cosas que se habían hecho por parte de Cancillería que no habíamos sido oportunamente informados. Nos enteramos fue gracias a esta tutela. Cosas como cuáles. Acercamientos, reuniones que se han hecho por parte del Estado colombiano, solicitudes y reclamos formales, ¿verdad? Protestas formales que se han hecho, no solamente involucrando el caso de mi hijo, sino hay un caso muy sonado en Venezuela de los 58 colombianos que tienen orden de excarcelación y que aún no ha sido presentado. Esto
lo ha hecho saber Human Rights Watch a través de su relator para América Latina, el doctor José Miguel Vivanco. El secretario general de la OEA también ha hecho su manifestación sobre esto y le han exigido al presidente Santos públicamente que se pronuncie sobre este caso y que además vele por los derechos de estos ciudadanos colombianos que están en una situación difícil, ¿verdad? Se ha logrado de que Cancillería Colombia haya cambiado un poco su visión sobre la situación y que esté reconsiderando y ha reconsiderado sumarse como tercer interesado en este caso, esta vez pues defendiendo los derechos de un connacional a través de unas solicitudes que hemos hecho tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en la Comisión de Detenciones Arbitrarias. Estamos en proceso de una reunión de trabajo para definir la estrategia. Allí hemos logrado también que la Comisión de Derechos Humanos del Senado colombiano, ¿verdad?, haya hecho pronunciamientos muy serios. Hace pocos meses el senador presidente de esta comisión, Alfredo Ramos, solicitara públicamente a los ministros en sesión de un llamado a los ministros que se hizo pública, que se atendiera a esta situación urgente en el caso de Juan Pedro y en el caso del resto de los colombianos que permanecen injustamente detenidos en Venezuela. Se logró pues que esa comisión vaya a trabajar de la mano con Procuraduría, que también manifestó a través de un derecho de petición, un séptimo derecho de petición que hemos hecho, que Procuraduría y Defensoría del Pueblo se sumen. Y ya pues tenemos avance, estamos solamente a la espera de que esas reuniones de trabajo se concreten en los próximos días para definir acciones estratégicas de defensa y bueno, definir todo lo que establecen los convenios internacionales colombianos para estos casos, ¿no? Y que bueno, que ellos se sumen ahí. Eso pues sería un paso bastante importante en la defensa y en la liberación de nuestro hijo Juan, que como decimos, pues ya va a llegar a 10 meses sin que pues haya de la situación de salud de Juan, bueno, su situación personal, sabemos lo difícil que debe ser estar tanto tiempo privado de libertad, pero concretamente en el tema de salud, tú mencionabas las deficiencias de servicios públicos, de agua, probablemente alimentación sea similar. ¿Qué se sabe de la salud de Juan? Bueno, mira, él en un principio un insecto le picó y se le infectó, a través de medios propios fue que no fue tratado por médicos, o sea, se logró que se sanara. Él presenta recurrentemente una alergia producto de una situación crónica que se le viene presentando, respiratoria. Pues él no ha sido atendido hasta los momentos por ningún médico ni por ninguna organización, y aprovecho pues este espacio para solicitar una visita oficial, bien sea de la Organización Mundial de la Salud, que es un ente que puede actuar en este caso, o de la Cruz Roja Internacional, que también pueden actuar esto. Aprovecho pues firmemente para solicitar esto, ya que no es solamente el caso de él, sino allí hay otros ciudadanos que no se les ha permitido se les permite atención médica, inclusive hay unos con orden de jueces para ser trasladados a centros asistenciarios que no se cumplen con esto. Yo creo que sí, es importante que no se sigan violando los derechos de estos ciudadanos y por supuesto el de Juan Pedro tampoco. Y en este caso concretamente, ¿quién sería la responsabilidad de la negativa médica? Las autoridades que dirigen, en este caso el general González López, que es el jefe del SEBIN y quien pues debe responder y tiene no solamente una responsabilidad administrativa, sino penal y allí en esta situación, y que recuerde que estos son derechos inalienables, que además están protegidos no solamente por convenios internacionales, sino por algunas otras instituciones que creo que tiene que tomar en cuenta eso. Y en el caso de las visitas, ¿se les ha permitido o se les ha impedido? Juan Pedro ha tenido oficialmente 4 visitas consulares. La última se realizó en el mes de diciembre oficialmente,
De allí en adelante no se le ha autorizado más visitas consulares, a pesar de que se ha hecho la diligencia por parte del cónsul en Caracas y de la embajada y Cancillería para que esto suceda. Otra violación, de hecho Juan Pedro, es importante aclarar, Juan Pedro, tú vas a solicitar información sobre él y él ni siquiera aparece en el listado de detenidos del SEBIN. Esto puede inducir, y siempre lo hemos dicho, y responsabilizamos al Estado venezolano, a quienes lo mantienen detenido por cualquier situación que pase, porque esto puede generar una desaparición forzosa, ya que no aparece en ningún registro. Allí tememos por eso. Y siempre hemos hecho saber a las autoridades, tanto venezolanas, en este caso colombianas también, a las instituciones donde hemos hecho esto, que tenemos ese temor y que creemos firmemente que, bueno, que debe acelerarse el proceso, que debe ser presentado, pues si se le van a imputar cargos, que sea presentado para que defina su situación jurídica, que aún está en el limbo. Nos comentaba Omar que ya vas a cumplir, ya hablando de ti propiamente, comentabas que ya vas a cumplir 9 meses, o ya tienes 9 meses y medio acá en Cúcuta, producto de la persecución del Estado venezolano. Coméntanos, por favor, cuándo y cómo comenzó esta persecución que te condujo finalmente al exilio, a exiliarte acá en Cúcuta. Mira, aquí es importante destacar algo. En mi caso, yo he tenido una persecución recurrente, sistemática del régimen venezolano, ¿verdad? Desde hace muchos años. En el 2006 fui víctima de un atentado político en la cual me impactaron 3 disparos de bala. Uno permanece en mi cuerpo todavía en la pierna, el segundo me impactó en el pulmón y en el corazón, me arrancó parte de la membrana del pericardio y me causó una embotora con doble entrada y salida del pulmón. Yo he sido víctima de varios intentos y yo, ojo, no solamente yo, pasaron ya la raya y avanzaron con mi familia. Es el caso que en el 2010, aproximadamente siendo cerca de las 10:30 de la noche de finales de enero, se apersonó para quien era para ese momento alcalde del municipio de Campo Elías, Pedro Álvarez, con grupos colectivos, ¿verdad? Algunos funcionarios policiales de civil, pero en motos oficiales, que lo que hicieron fue taparle los logotipos, incurrieron en un delito grave, que fueron violando mi morada, lograron derribar la puerta, logramos salir por la parte posterior, mi familia en completo, saquearon mi casa, la quemaron en un 60%, casi pérdida total, me robaron todo, y este delito quedó impune. En ese momento hiciste la denuncia. Hicimos la denuncia correspondiente ante la fiscal en ese momento, en la Fiscalía General de la República, ante la fiscal para ese momento, Luis Ortega Díaz. Tengo pues las pruebas, no ha actuado. En el caso de mi atentado se desaparecieron las pruebas en el transcurso de ir en ese momento Cuerpo Técnico Policía Judicial o I6 y CPC, ¿verdad? Se desaparecieron y no aparecieron nunca las pruebas, ¿verdad? No han habido una atención para estos casos, a pesar de que se han hecho las denuncias correspondientes, no ha habido atención en estos casos y allí pues podemos demostrar fácilmente que ha habido una persecución sistemática, no solamente en mi contra, sino de la familia y también a allegados míos, ¿verdad? Estando en campaña en el año 2013, pre-campaña, para las elecciones de alcalde, fui víctima de otro atentado, me dispararon cuando estábamos en un proceso de instalación de la campaña electoral, el día mismo que comenzó la campaña electoral, llegaron grupos de estos irregulares comandados por el legislador Jesús Manuel Avendaño, Pedro Álvarez, un grupo que siempre recurre pues a la violencia para tratar de intimidarme y alejarme a mí de la lucha política que hemos dado durante mucho tiempo en contra de este régimen. Sin embargo, pues eso no lo han logrado, pero han sido varias las oportunidades en que he sido víctima de estos abusos y de estos intentos, inclusive de homicidios en algunos casos. Y posteriormente, en la fecha 30 de julio, cuando llegan a mi casa, del 2017, que llegan a mi casa, un grupo comando, ¿verdad? Élite de 200 hombres, un helicóptero, y es cuando capturan a Juan Pedro.
¿Estos eran miembros de qué? De varios grupos, fuerzas élites de la Policía Nacional Bolivariana, que fueron trasladados a Mérida para controlar las protestas que se daban no solamente en el municipio de Campo Elías, sino en toda Mérida. Pero todo este grupo fue dirigido hacia mi vivienda, luego que controlaron cerca de una urbanización que están adyacentes en la ciudad de Ejido, específicamente en Centenario, controlaron la situación de manifestaciones. Se trasladó este grupo hacia mi vivienda con la intención de detenerme, sin orden judicial, en primer lugar, sin una orden de allanamiento a la morada. Y aparte de eso, con una carga excesiva, imagínate 200 hombres fuertemente armados, hombres élites, Guardia Nacional Bolivariana, 6 CPC, Policía del Estado, y actuaron además aquí Pedro Álvarez, de nuevo exalcalde del municipio Campo Elías, que además horas antes había pasado un tuit donde solicitaba información sobre mi paradero con la intención de darme casa, decía allí, siendo yo autoridad elegida por voluntad popular en elecciones libres, democráticas, y bueno, pues comenzó esta persecución que bueno, terminó con la detención de mi hijo, ya que a mí no me pudo capturar ni al resto de mi familia, pero lamentablemente él pues está pagando las consecuencias de ser mi hijo, porque esa es la única culpa que se le puede imputar. No estaba en ninguna manifestación, estaba dentro de mi vivienda, dentro de la jurisdicción de mi vivienda, no sé qué pueden imputar allí. Sin embargo, él allí, cuando es capturado, es importante destacar que fue golpeado, fue rociado con gasolina, amenazado por los funcionarios de que le iban a prender fuego, y si no decía cuál era mi paradero, no solamente a él, sino a un vigilante que trabajaba para nosotros ahí en ese momento, custodiando las adyacencias posteriores de mi vivienda. Luego es trasladado a la sede de la Guardia Nacional en el Estado de Mérida, en el destacamento 16, de ahí un grupo del SEBIN lo saca de allí y se lo lleva al SEBIN. Le sacan una fotografía para tratar de justificar su detención con unos elementos allí, unos escudos, unos morteros y ciertos elementos allí contundentes, con la intención de justificar su detención. Pero ahí no había sido su detención, él no fue detenido en ninguna manifestación, fue sacado de mi vivienda, secuestrado de mi vivienda, y es algo que nosotros queremos destacar firmemente en esto. Así lo hicimos saber. Nosotros no solamente hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Hemos estado en las audiencias públicas que se dieron en la ONU, invitado directamente, y expusimos nuestro caso, no solamente mi caso personal y familiar, sino también el caso en mi condición de alcalde para ese momento, legítimamente electo y en funciones, que se nos habían violentado los derechos a un sinnúmero de alcaldes, ¿verdad? Y bueno, nosotros no hemos dejado de luchar ni por la acción de Juan Pedro, ni por la acción que nos corresponde como dirigentes políticos, inclusive aún estando acá en el exilio, que nos llevó pues luego del 30 de julio, yo me tuve que trasladar a Colombia, entro a Colombia el 2 de agosto y desde ahí permanezco en mi condición de refugio, esperando pues una definitiva declaración de refugiado permanente, que no ha sido dada tampoco, pero que en cualquier momento esperamos que esto suceda. Bueno, a pesar de todas las adversidades, de todo lo negativo de la situación que nos comentaba, bueno, no todo es malo, ¿no? Entiendo que desde que estás acá has contribuido a mejorar, a ayudar a los venezolanos que están migrando en medio de esta grave crisis que atraviesa Venezuela, huyendo del hambre, huyendo de la pobreza que generó la dictadura de Maduro. Y bueno, estás al frente o eres miembro de una organización que apoya a los migrantes aquí en Colombia. Cuéntanos un poco esa iniciativa, de qué se trata, qué consiste el apoyo que ustedes les brindan a los migrantes y en general cuál es la situación acá en Cúcuta de la migración venezolana. Esta semana hemos visto que hay muchísimos dramas que atraviesan las personas, pero esperamos que, bueno, qué mejor que tú que nos comentes un poco eso. Bueno, mira, comencemos por lo último, la situación dramática que viven los venezolanos en ese éxodo masivo que se está dando. Yo no la llamaría migración. La migración tú la planificas, inclusive migraciones planificadas, organizadas y selectivas. Esta no es así.
Esto es una huida de la gente, aunque huye el que la debe, pero no le ha tenido otra alternativa. ¿A qué le teme el ciudadano que está saliendo por esta frontera de Colombia? Bueno, pues a morir de hambre, de mengua, por falta de medicina, por inseguridad, por persecución política, porque también han pasado muchos dirigentes políticos por acá, perseguidos. Y entonces eso nos llevó a pensar de que nuestra acción no debería cesar, ni debe cesar, porque el ciudadano, el servidor público debe estar permanentemente atento a seguir sirviendo a su gente. Y yo creo que este es el momento de ser solidario, creo que es el momento de ser claro y contundente, a dar una respuesta, pero no solamente para ayudar a los venezolanos, sino que el mundo entero se entere de la situación que se vive acá en la frontera, que una cosa es lo que está pasando a nuestros hermanos venezolanos adentro, que la reconocemos, pero otra cosa es la que está pasando acá, la gente que llega sin recursos, sin ninguna esperanza, porque a veces llegan hasta sin papeles. Y entonces eso nos llevó a formar parte de una organización que se llama Venezolanos en Cúcuta. ¿Okay? Mi función allí es principalmente de orientación política de esa organización, pero también de acciones sociales, de orientación. Y como abogado, aunque no puedo ejercer acá, pues nos hemos dedicado a conocer un poco el derecho internacional que asiste en Colombia para poder nosotros darle información, asesorarlo y darle acceso a algunas instituciones que brindan apoyo. Eso es lo que hacemos acá. Levantamos nuestra voz de protesta también en nombre de los venezolanos, asistimos a reuniones con organismos multilaterales como es ACNUR, como es el programa de alimentos para los refugiados, bueno, y todas estas acciones que se vienen dando, hemos levantado nuestra voz de protesta porque consideramos que los venezolanos en un momento pues fuimos abiertos a la migración de otros países y queremos pues de alguna manera que recibir este apoyo, porque sabemos que la situación que vive Venezuela no es una situación normal. Pareciéramos que estuviéramos en un estado de guerra sin tenerlo, y esas son las condiciones. Es fácil darse cuenta cuando tú vas al puente o a cualquiera de los ingresos oficiales que hay acá en Colombia y específicamente en la ciudad de Cúcuta, tres oficiales, el del puerto, el de Ureña y el de acá, el del puerto internacional Simón Bolívar, el de Ureña, puente internacional Francisco de Paula Santander. Allí es clara la manera como llegan nuestros hermanos, pues una situación muy precaria. La mayoría va buscando rumbos en otro país, pero hay un porcentaje que se está quedando aquí que está sufriendo mucho y hemos hecho pues el mayor de los esfuerzos para ayudar de diferentes puntos y creo que esa es nuestra obligación, seguir luchando para que en Venezuela también pues haya la democracia que siempre hemos luchado, para que se rescaten las instituciones, eso lo seguiremos haciendo, pero también luchando por nuestros hermanos, para que haya un pronto retorno y que podamos volver a reconstruir el país que nos destruyeron, porque esa es la verdad. Nuestro país está destruido, están destruidas sus instituciones, está destruida su productividad, pero nos destruyeron lo peor, o sea, nos hicieron lo peor, que es destruir nuestras esperanzas como país, como gente. Yo creo que ese es el daño más grande que le han hecho a la sociedad venezolana y que la tarea para reconstruirla es tarea de todos. Y creo que allí pues priva la solidaridad, priva la sindéresis, priva además poner al país por encima de cualquier organización política o de cualquier aspiración personal o cualquier otra situación que sea mezquina. Venezuela nos necesita todo y creemos que debemos hacer un esfuerzo para rescatarla desde donde estemos. Y eso es lo que hemos hecho acá. Aparte de la acción social, seguimos en la lucha política. Sabemos que es difícil porque no es fácil luchar en desventaja como lo estamos haciendo, mucho menos teniendo un hijo detenido. O sea, pero sin embargo nosotros sabemos que tenemos esa responsabilidad histórica con el país, con nuestra familia y por supuesto con Venezuela, pues tenemos que dar el todo como ella nos lo dio a nosotros. Sí, para adelante. Bueno, gracias.